Hola, buenas tardes. Bien, vamos a intentar hacer el comentario de esta canción tradicional, eh, Malferida, iba la garza, enamorada, solaba y gritos daba, que ya la habíamos colocado en el anterior vídeo sobre la estética de la tradición. Y después de haber trabajado un poco la lírica de tipo tradicional en clase y haber colocado en suerte unos cuantos poemas para que vosotros los comentéis, pues como modelo pensamos que podría ser interesante que yo intentase aquí un comentario. Digo intentase porque ya os he comentado que el análisis, tanto el psicoanalítico como el análisis de las obras de arte, pues se convierte en algo interminable y de hecho a medida que he ido elaborando este pobre poem y a lo mejor incluso a medida que yo vaya intentando unir las ideas de manera oral, porque no tengo por aquí, bueno, tengo unas cuantas notas, pero en realidad me voy a seguir sobre todo, o voy a seguir sobre todo lo que he colocado en el pobre poem, pues decía que a medida que vaya haciendo esto, a lo mejor se me ocurren otras cosas, ¿no? Porque así ha sucedido mientras lo elaboraba y probablemente durante la grabación, ojalá así sea, se me ocurran más rasgos comentables, ¿no? De algo que es aparentemente muy simple, ¿no? Pero ya sabéis lo que vengo diciendo últimamente, ¿no? Que esta simplicidad esconde la genialidad y la genialidad es que nada está colocado al azar. Bien, el poemilla que vamos a leer para hacer esa primera aproximación, que es la que denominamos lectura atenta o close reading, es este. Nadie se sorprenda por las aparentes faltas de ortografía, así aparece en muchos manuscritos, en los libros que yo manejo, por ejemplo, el de Engeldez, Margit Friend, ¿no? Este tocho, ¿no? Que nos ilustra tantísimo sobre la lírica de tipo tradicional. O en este otro de un profesor mío de la Universidad de la UNED, que es Juan Victorio, y aquí también, no es que analice el poema, pero sí que lo nombra hablando de algunas cositas que luego comentaremos, ¿no? Pues bueno, aparece así simplemente porque, bueno, porque digamos que la ortografía no se fija o se empieza a fijar en todo caso con la aparición de la RAE en el siglo XVIII, ¿no? De la Real Academia y por lo tanto pues había lógicamente variaciones y también en el ambiente medieval o en el mundo medieval se pronunciaba de otro modo, ¿no? Bien, y así vamos a colocarlo. Además nos va a servir un poco para señalar algunos de los rasgos que nos van a interesar. Me refiero a esta especial ortografía que también va a subrayar unos sonidos de tipo especial. Voy a intentar leerlo un poco a la antigua, ¿vale? Malferida iba la garza enamorada, sola va y gritos daba. A las orillas de un río la garza tenía el nido, Ballestero la ha herido en el alma, sola va y gritos daba. Bien, bien. Y ahora una lectura un poco menos flipada. Malferida iba la garza, enamorada, sola va y gritos daba. A las orillas de un río la garza tenía el nido, Ballestero la ha herido en el alma, sola va y gritos daba. Alguien dirá, Pedro, no has hecho los encadenamientos. Bueno, no los hago por una razón que luego señalaremos o intentaré, si me acuerdo, señalar, ¿no? Bueno, como veis es algo bastante simplón, aparentemente simplón, ¿no? Pero claro, siempre ya hemos dicho que lo aparentemente simplón lo tenemos que poner un poco en cuestión. Estoy colocando y he colocado en el pobre Poem muchas imágenes de garzas reales. Eh, en zonas más meridionales está también la garza imperial, que es un poquitín más pequeña, de colores rojizos. Esta es la que podemos ver por aquí. Y os invito a que os fijéis, porque se puede ver, yo por ejemplo la veo muchas mañanas, hay que madrugar a veces para verla, para ver pájaros en los atardeceres y en los amaneceres, ¿no? Pero es relativamente fácil verla cerca de los ríos, lógicamente, porque su dieta sobre todo se basa en peces, aunque también supongo que pequeños insectos y tal.
Y se la ve, yo la veo muy frecuentemente en los alrededores del río Aurín cuando por las mañanas cojo el coche los lunes y los viernes y paso, digamos, por la rotonda del Aurín, pues allí a la derecha, en unos prados, ¿no? Que a veces, donde a veces hay vacas con garcillas boyeras, que son blancas, más pequeñas. Pues a veces están estas, ¿no? Y el momento es muy chulo porque cuando se asusta, es fácilmente asustable, cuando se asusta pues eleva el vuelo, ¿vale? Y entonces tiene un vuelo muy lento, ¿no? Pues es un bicho que tiene una envergadura de ala en ala pues importante y entonces es un vuelo muy lento y además en los ríos, como aquí, pues el vuelo es muy raso y muy silencioso, ¿no? Mm, eh, si tenemos la suerte de verla planear sobre las aguas del río, igual buscando pesca, aunque yo creo que pesca, bueno, no sé, que pesca, digamos, con las patas, ¿no? Metidas en el agua. Bueno, pues digo que si somos capaces de imaginárnosla o de verla planeando sobre el río, entenderemos, creo, gran parte de las cosas de las que aquí vamos a trabajar. ¿Quiere decir esto que no entenderíamos el poema de manera cabal si no supiéramos lo que es una garza? Pues chicos, creo que sí. Es decir, sin saber lo que es una garza lo hubiéramos entendido mal. Eh, Tiene este color azul. De hecho, una de las maneras tradicionales de hablar de los ojos azules es ojos garzos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo ojos garzos. Bien, podríamos contextualizar o fechar o situar este poemilla. Pues hombre, si buscásemos por ahí, pues habríamos, como el ejemplo voy a poner al final, pues que aparecen cancioneros, ¿no? En cancioneros renacentistas, ¿no? Y que igual incluso hay probablemente algún autor de música, como Gil Vicente, pues que lo recoge e incluso en alguna publicación eh, musical, pues puede, tanto de partituras como en discos, pues puede aparecer, ¿no? Pues canción tradicional o cantiga, también lo he visto así, de Gil Vicente. En rigor, a lo mejor, bueno, puede ser alguien, ¿no? Alguien, algún poeta renacentista podría ser el autor de la glosa, pero probablemente el villancico es popular. Cuando digo el villancico me estoy refiriendo a esa copla primigenia de la que hemos hablado en clase, o a sí, ese par de versos que todo el mundo conocería, ¿no? Seguramente serían esos dos, ¿no? Malferida iba la garza enamorada, esos tres, vamos a decirlo así. Sola va y gritos daba. Aunque incluso creo que probablemente lo que se quedase, porque probablemente es el verso más potente, es el verso más potente, y es el que se repite, por cierto, de la composición es ese sola va y gritos daba, que es aparentemente tan simple. Un español, perdón, un extranjero que estudie español en el primer año de estudiar entendería perfectamente pues esta combinación del adjetivo sola, de los dos verbos va y daba, gritos, el sustantivo gritos, etcétera, y la conjunción y es tan simple, pero tan profundo. Eh, ¿Y dónde radica esa profundidad? Pues vamos a intentar explicarlo, ¿no? Lo que sí que está claro es que, y acertaríamos, es que adquiere o aquí están jugando los datos de la estética de la tradición que hemos trabajado, esos datos simbólicos que nos dan pues un significado un poquito más, no, nos dan un significado de tipo trascendente y que provocan quizá una comunicación poética emocionante, muy emocionante, ¿no? O al menos a mí eso me ocurre cuando la leo o la escucho y también cuando la comento, ¿no? Que es otra manera mucho más pobre, lógicamente, de interpretarla, ¿no? Están ahí jugando, lógicamente, los elementos de la tradición y en concreto los símbolos. Eso ya nos vale, es decir, nos tendría que valer si decimos que la estética de la tradición o pertenece a la lírica de tipo tradicional y por lo tanto los elementos de la tradición están aquí operando, eso nos valdría para contextualizarlo, porque en rigor, incluso poetas contemporáneos, estoy pensando por ejemplo en Rafael Alberti, ya lo veréis el año que viene, pues se podía componer poemas de este estilo pues a mediados
del siglo XX. Y sin saber que son de Alberti, pues perfectamente podíamos confundirlos con poemillas del siglo XIV, del siglo XIII o incluso anteriores. Por lo tanto, lo interesante, lo más interesante desde el punto de vista de nuestros comentarios es que sepamos que es lírica de tipo tradicional para ser cantada, eso sí, por una serie de rasgos formales que veremos después y que lógicamente se engloban dentro de esta estética de la tradición que durante estos días nos ha estado interesando. Bien, eso en cuanto a la contextualización. Si hablásemos de asunto y de tema, lógicamente veríamos que el asunto pues, estaría al alcance de cualquiera, ¿no? Hay un crítico de cine argentino al que estoy siguiendo mucho últimamente, se llama Ángel Fareta, que él habla de historias, ¿no? Está la historia uno y la historia 2. Él dice que las grandes películas son, al menos la historia 2, ¿no? Dice que las grandes películas son aquellas que la historia uno la puede entender cualquiera, pero que la historia 2 es la otra comunicación que se esconde debajo de los símbolos. Bien, es lo que nosotros denominamos en poesía asunto o argumentillo y tema, ¿no? En este asunto, lógicamente, pues es muy simple, ¿no? Vemos, porque en la poesía se ve más que se entiende, vemos a una garza que, que está sufriendo porque está herida. En un primer momento no sabemos por qué. En un segundo momento, el nuevo personaje o personaje 2, que es el ballestero, es el responsable, parecería, de la herida, aunque al decir que la ha herido en el alma, pues claro, pues lógicamente ahí ya vemos que va a funcionar una alegoría, ya veremos después lo que es esto, intentar explicar lo que es una alegoría, ¿no? Y luego hay unos versos centrales donde nos señala que esta garza en su río tenía un nido y no nos dicen nada más. Pero lógicamente ahí ya nos está dando una sensación de pérdida, ¿no? Porque ese verbo imperfecto tenía un nido, pues da la sensación de que no lo tenía ya o que no lo tiene ya en el momento de nuestra contemplación de la poesía. Por lo tanto, bueno, hay una sensación de, vamos a decirlo así, de dolor, de soledad por parte de el personaje principal, que lógicamente es el símbolo de otra cosa, ¿no? Porque es una personificación, es decir, la garza no puede enamorarse, vamos a decirlo así, gritos sí que da, ¿no? Seguramente, pero no puede, pero lógicamente no puede enamorarse. Bien, lo que está sucediendo aquí es pues muchas cosas, ¿no? Se recoge para el tema, quiero decir. Pues hombre, una tradición que aparece en la poesía árabe de la época, el Collar de la Paloma, por ejemplo, o en otras composiciones de las líricas tradicionales, tanto provenzales como en gallego-portugués, como castellanas, y también luego en el romancero, ¿no? Y en la poesía de cancionero también, que es la caza de amor, la caza de amor, ¿no? La caza como una alegoría, es decir, como un conjunto de metáforas que remiten siempre a lo mismo, ¿no? Fijaos que este uso de la palabra caza o de las metáforas asociadas a la caza para hablar de la seducción o del amor, las seguimos usando todavía, ¿no? O recientemente una compañera vuestra o alguna de vosotras pues ha comentado así de manera jocosa, ¿no? El sábado pasado salimos de caza, ¿no? Salir de caza. Bueno, pues lógicamente salir de caza pues supongo que significará pues eso, ¿no? Salir no lo sé bien, vosotros sabréis. Mm, la alegoría, por lo tanto, de la caza y claro, si pensamos un poco más, pues veremos que a lo mejor la garza tiene otra posible simbología, ¿no? Y por lo tanto el protagonista o la protagonista, porque yo la veo de una manera femenina, la protagonista pues tendrá una serie de características que también la tienen, o esas características también las tiene la caza. Pero el tema me lo reservo, y en todo caso os lo, os lo propondré como adivinanza final, ¿no? Que yo creo que es muy evidente cuando hablemos de los símbolos, lo veréis perfectamente, ¿no? Bien, la forma
aquí más que estructura, porque el poema es tan breve, no es tanto hacer una especie de esquema, ¿no? De las ideas que aparecen en la composición, sino hablar un poquito de la forma. Bien, versos breves, versos para ser cantados, esa rima eh, asonante, muy popular. También se denomina rima femenina. Yo creo que porque está siempre muy asociada a estas chansons de femmes, es decir, a estas canciones con protagonismo femenino, de canciones de mujer también llamadas, que son universales, están en la oratura. Iba a decir la literatura, no, más bien en la oratura de todo el mundo y bueno, y digamos que el ritmo dado, el ritmo y el significado dado por la rima, pues se da siempre con esa rima asonante de tipo asonantado o popular, ¿no? Versos, ya digo, cortos, incluso algunos versos truncados, ¿no? Que también eso será muy significativo y lo veremos más tarde, el caso de Enamorada o En el alma, ¿no? Que trunca un posible encabalgamiento o lo colocan en abrupto por una razón que veremos más tarde y que analizaremos más tarde, ¿no? Poco más, ¿no? La repetición en todo caso digamos, del verso que nos da, yo creo que las claves poéticas más interesantes, que es ese solaba y gritos daba, y poco más se puede decir de la forma o de la estructura de esta composición. Bastante más interesante es lo que va a suceder después, o lo que vamos a ver a partir de ahora, que es el paso del grado cero de la significación al poema. El grado cero pues sería el tema básico, simple, que todavía no he enunciado o no he querido enunciar y que me tendría que apuntar por ahí porque igual se me va a olvidar enunciarlo, aunque bueno, lo voy a colocar aquí, tema, para que luego no se me olvide, ¿no? Espero que no se me olvide. Bueno, pues ese paso de ese tema que si lo prosificásemos o lo prosificara ahora y lo dijese en Roman Paladino, pues sería muy tonto, una cosa muy tonta, o en todo caso muy poco trascendente, muy poco bella, vamos a decirlo así. Sin embargo, con ese tema y con las herramientas que ahora vamos a ir analizando, pues el poeta primigenio, que seguramente fue uno, y la tradición posterior en forma de variantes, pues ha generado esta miniatura tan perfecta, ¿no? Perfecta en el sentido de que nada sobra, ¿no? Y nada falta. Incluso aunque veamos por ahí variantes o variaciones, ¿eh? Si lo buscáis en internet, veréis varios modelos posibles, pero todos funcionan, aunque puede ser que algunos os gusten más que otros. A mí este es el que más resultado me da, pero al final os colocaré otro ejemplo que ya veréis que tiene, eh, que tiene variantes en algunos versos. Pero en lo principal, lo que es el villancico, se mantiene, ¿no? Ese solaba y gritos daba tiene que estar y está en todas las variantes. Bien, el símbolo sería lógicamente el recurso o el elemento estilístico principal. El símbolo de la garza, ¿no? En un primer momento, ¿no? Bueno, la garza, si vamos a diccionarios simbólicos, el de Cirlot o algún otro, pues nos van a decir muchas cosas que no nos interesan para esto. Porque, insisto, no es un conocimiento para iniciados, sino que cualquiera puede entenderlo y ese entenderlo un poco por las tripas, luego cuando lo razonamos, caemos en la cuenta, ese gran caer en la cuenta. No obstante, hay gente que, bueno, pues considera, ¿no? Para los egipcios era símbolo del Renacimiento, etcétera. Bueno, mucho más simple, ¿no? Si vemos una garza, vemos que es un bicho libre, que se mueve, ¿no? Que vive en la naturaleza y por lo tanto esa idea de la personificación de los elementos de la naturaleza entronca con la idea esta de que no hay fronteras entre lo natural, el mundo salvaje y el mundo más o menos civilizado, ¿no? Por eso puede decir o se puede hablar de una garza enamorada, siendo el enamoramiento lógicamente un rasgo humano y no un rasgo animal, ¿no? Por lo tanto, esa idea de libertad que se va a truncar, como vamos a ver ahora, con elementos también de recursos estilísticos, pues esa idea de libertad es la que está aquí funcionando, ¿no? Bien, es la libertad y aquí yo creo que ya más o menos podemos ir enunciando el tema, porque claro, una vez que desvelamos, quitamos el velo, fijaos, de los símbolos, pues aparece la verdad, ¿no? Aletheia, ¿no? Es decir, eh,
desolvidar, ¿no? Eso también es la verdad para los griegos. Porque ya lo teníamos dentro, pero tenemos que sacarlo, ¿no? Hacerlo parir. Claro, cuando la libertad, la libertad que uno tiene, que es la libertad de no sentir amor, ¿no? Pues cuando se siente, ¿no? Digamos, ese amor, pues lógicamente se habla de la prisión del amor, cautivo estoy, etcétera, ¿no? Eh, en otras composiciones de la misma época, No te tardes, carcelero, etcétera, pues esa misma alegoría de la prisión de amor o de la cárcel de amor. La cárcel de amor es una novela, una de las primeras, de nuestras primeras novelas del siglo XV, un tal Diego de San Pedro. Bueno, pues eso está funcionando, ya digo, en toda la literatura, incluso en el mundo también de los mitos. Por lo tanto, tenemos esa contradicción, ¿no? Un bicho, un animal libre, que por amor pues se siente cautivo de amor, ¿no? La cautividad del amor, o que es cazado, ¿no? También está funcionando esa alegoría por la figura del ballestero, por la palabra herida, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el símbolo que aquí está operando y el que hace que comprendamos y que podamos compartir, porque todos hemos pasado por ese tipo de sentimientos, pues podamos compartir con el poema la comunicación, lo que se llama la comunicación poética, ¿no? Eh, Eso es así, sin más, y ya no habría que hablar nada más del símbolo, pero es que lo interesante es que el poemilla tiene más cosas que sería necesario explicar. El juego que hace el poema con los tiempos verbales es genial, absolutamente genial, ¿no? En los dos versos que se repiten, en el verso que se repite, sola va y gritos daba, nos damos cuenta de que ahí hay algo que está pasando, porque los dos verbos están en tiempos distintos, ¿no? El primero es el presente, sola va, y el otro es el imperfecto, ¿no? Ambos de indicativo. Claro, el imperfecto es un tiempo durativo, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, que no, yo antes vivía, ¿no? en Jaca, ¿no? Bueno, en Jaca viví, no sé si 11 años, ¿no? 11 años, bueno, fijaos, ¿no? Y sin embargo vivía, ¿no? No, 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 durante un tiempo viví, ¿no? Ahí ya es más puntual, ¿no? El perfecto es más puntual, el aspecto perfecto es más puntual, mientras que el imperfecto es durativo, ¿no? ¿Qué efecto poético produce esto? Pues yo esto lo veo asociado a ese vuelo rasante que hemos visto antes, ¿no? Ese vuelo rasante que nos obliga a esta mirada, ¿no? De izquierda a derecha, en el caso de que la garza venga por la izquierda, a entender la idea. Eh, y con este juego verbal de presente y pasado durativo, el presente está claro, pero el movimiento obliga a que, ¿no? A que tenga que usar luego el imperfecto o que tenga que usar luego el pasado. Yo no sé si lo veis, es difícil, creo, de explicar. Me ha venido a la mente mientras lo intentaba explicar, y mientras hacía el PowerPoint, el efecto Doppler, ¿no? El efecto Doppler es este de las ambulancias, ¿no? Que cómo cambia el sonido, ¿no? De cuando se acerca y luego cuando se va, ¿no? Bien, pues este cambio de sonido es también, ¿no? Obligado por el movimiento, es también el cambio, ¿no? Que se produce entre el presente, solaba y gritos daba, el presente y el imperfecto. Pero fijaos cómo ese efecto, ¿no? De ese cambio de presente a imperfecto ya implica en el receptor, o ve el receptor, o nota el receptor una pérdida, ¿no? La misma pérdida cuando uno se sorprende viendo una garza, porque de repente aparece. Le gustaría, si es pajarero, como a mí me sucede, que se suspendiera en el aire durante mucho tiempo, que en todo caso luego volviera, pero eso nunca sucede, ¿no? La vemos solo durante un instante y luego se va. Como otras muchas cosas que nos emocionan y que nos gustan, ¿no? Son solo cosa de un instante que luego desaparece. Va, instante, daba, desaparece. Espero que hayáis entendido lo que quería decir. Este es el juego, digo, con la estilística verbal, que va a estar en relación con una cosa que diremos después, de una contradicción que hay, que ya hemos enunciado antes, entre el movimiento y el estancamiento. ¿Vale? Bien, la siguiente cosa que quería comentar, y espero que me vayáis siguiendo, aunque creo que mis explicaciones están siendo un poquito vagas, es el problema de los sonidos
significativos. La música significativa, ya lo sabéis, aunque no se puede reducir a palabras, lo que nos cuenta muchas veces es inefable, por más que exista la semiótica musical, como ya hemos hablado en alguna ocasión. Esta es una pianista francesa, aunque de origen búlgaro-rumano, no lo sé, que me gusta mucho. Y lógicamente escuchándola uno se comunica con ella, eso es así, ¿no? Pero también el sonido de los poemas, como ya hemos analizado bastantes veces en cursos anteriores, pues el sonido de los poemas también es significativo, ¿no? Vamos a ver, los sonidos significativos que aquí están operando, o que yo creo que están operando, podría haber más, son, y hago el cambio, a ver, en primer lugar, la A. Si os fijáis, la A predomina durante toda la composición y en concreto en el estribillo, villancico, en la copla inicial. Val, a, i, a, garza, lo veis, ¿no? Porque lo he señalado ahí en rojo, ¿no? La A, ya lo hemos dicho, tiene un significado cromático, ¿no? Pues la A es el sonido que se pronuncia más cerca, digamos, de los labios, el que obliga a que al pronunciarlo tengamos la cavidad bucal más abierta, por lo tanto también es el sonido más claro y aparecen palabras claras, como este mismo adjetivo, la palabra alba, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos que podríamos colocar, ¿no? Blanca, etcétera, ¿no? Pero aquí lo interesante, sobre todo, es la combinación que existe entre este sonido claro, que está asociado también a la claridad del río, que está asociado, si queréis, también a la propia claridad del bicho, de la garza, ¿vale? Que en su propio nombre ya lleva esas dos as, ¿no? Bueno, y esa combinación de blancos y azules está en el bicho. Esa sensación, digamos, agradable por la claridad, ¿no? Que nos provoca la aliteración del sonido A o la abundancia del sonido A, se coloca en contraste con otros sonidos, por ejemplo, en la glosa. En la glosa, sin embargo, la glosa me estoy refiriendo a lo que viene después, a los versos que empiezan por a las orillas de un río, etcétera. Porque ahí lo que sucede es que cambia la rima, aunque sigue siendo una rima sonante, pero cambia al sonido io. Io, ¿lo veis? Río, nido, herido, siempre con la vocal i, que es la más aguda de nuestras 5 vocales, la que se pronuncia en un lugar más alto, ¿vale? Hacer la prueba, se pronuncia en el centro del paladar, en el lugar más alto, ¿no? A medio camino entre la E y la O, ¿no? E, I, O, ¿no? Y que aparece muchísimas veces en palabras que tienen que ver con eso, con lo hiriente, fijaos, hiriente, dosis, con lo insidioso, con lo que nos produce heridas. Fijaos que aparece la palabra herida también, y está también, por ejemplo, en orillas. Y siempre, y tenía también, fijaos, y siempre son is acentuadas. Por lo tanto, en nuestra prosodia, en nuestro canto o en nuestra lectura, esas ies son acentuadas porque precisamente el poeta quiere subrayar esa idea de peligro o esa idea de daño, ¿no? Producido por lo que nos cuenta, pero también producido por esos sonidos significativos. Creo que me vais siguiendo en lo que quiero decir. Pero claro, eso es mucho más eficaz cuando lo vemos eh, asociado a, o en contraste con esa tranquilidad que nos provocaba, esa aparente, digo, tranquilidad que nos provocaba la abundancia de AES. Porque claro, aquí había un truco escondido también con I, que es que el cuchillo estaba escondido también, fijaos aquí, en la palabra gritos. Esa combinación io también estaba aquí. Si nos damos cuenta, la palabra herida es chunga, pero la más chunga de todo el villancico seguramente es la que nos provoca, si lo pensamos un poquito bien, más pena, conociendo ya, como conocemos bien, a nuestra garza, y queriéndola como la queremos, eso de que dé gritos, hostia, nos llega muy dentro, ¿no? Y nos llega tanto por el significado de la palabra grito, reconocer el grito de Munch, del cuadro, tanto por el significado de la palabra grito, también como por el sonido
de la palabra grito, que encima está asociado y repetido en río, en nido, en herido, pero también en tenía, sobre todo por las sillas, en orillas, en herida, etcétera, etcétera. Creo que me vais siguiendo. Por lo tanto, la congoja y la pena o la melancolía, también con esa I, que nos provoca el poema, nos lo provoca no solo por su significado, sino también por ese significado oculto que está en los sonidos significativos. Eh, y siguiendo en esta línea, también operan, y esto tiene que ver con lo que decíamos en un primer momento de esta especial ortografía, ahí también está operando la idea de vuelo por el uso de la fricativa V, ¿no? Ya sabéis que la V es una semiconsonante y que cuando la vemos escrita en textos latinos, pues hay que pronunciarla como una semiconsonante, yo qué sé, pues, con el verbo cognovit o cosas así, ¿no? Claro, al no ser una oclusiva, ¿no? Oclusiva, que tenemos que cerrar los labios para pronunciarlo, como la letra B, ¿no? Eh, eh, yo que sé, una palabra con la letra B, barco, barco, ¿vale? Al no ser oclusiva, digo, es una letra, es un sonido que flota, porque, ¿no? ¿No? Como la F también, ¿no? Isva, ¿no? Esto los catalanes lo tienen muy claro porque lo pronuncian de manera distinta, la B alta y la B baja, que lo llaman ellos, ¿no? Y claro, lógicamente ese sonido fricativo pues nos está dando esa idea de vuelo, ¿no? De ese vuelo que veíamos, ¿no? Tanto en IVA, como veis, ese movimiento es el vuelo, ¿vale? Y también en ese verso principal de va y daba, ¿no? En esos dos versos de movimiento, ¿no? De movimiento, ¿no? que estamos viendo ahí. Creo que se entiende lo que quiero explicar. Y en asociación con esto, y ya prácticamente vamos terminando, está la contradicción entre lo que se mueve y lo que se para. Lo que se mueve y lo que se para. También está operando esta idea de movimiento y estancamiento en la poesía. Siendo el movimiento lo positivo, esa idea de libertad que veíamos en el tema, en el posible tema, y siendo el estancamiento lo negativo, aunque habida cuenta de que el estancamiento se produce por la pasión amorosa, pues a lo mejor tampoco es tan negativa, ¿no? ¿Cómo vemos esa dicotomía entre el movimiento y lo estancado? Por un lado, por la estilística verbal que ya hemos visto antes, ¿no? Es decir, va, daba, ¿no? Eso era movimiento, ¿vale? Pero por otro lado, lo podemos ver también por el ritmo, ¿no? Fijaos que hay dos versos que son los versos truncados, que rompen, digamos, o que incluso es casi preferible, y ya lo veréis cuando lo escuchéis en canciones, no encabalgarlo con el verso anterior, que es enamorada, malferida, iba la garza, enamorada, enamorada, enamorada. Ojo, en la época incluso quitaban la E, ¿vale? Para una cosa que voy a explicar después. Y el otro es en el alma, ¿no? Se ve, si cabe, más claro en esta combinación de Ballestero la ha herido en el alma, ¿no? Digamos que cuando hay el lanzamiento de una saeta, el lanzamiento de una flecha, hay como el mero flechazo ya es un contraste muy fuerte entre la dirección, digamos, y la velocidad de la flecha y el momento en el que se clava, ¿no? Se clava en el alma, nos viene subrayado por el hecho de ese verso más corto, tanto en ese como en enamorada, ¿no? Pero si nos fijamos, esto ya es rizar un poquito el rizo, pero es así, si nos fijamos tanto en el alma como namorada, si le quitamos la E, son dos versos de 4 sílabas. Diréis, enamorada es de 5. Ya digo que esa E la podemos quitar, pues estaría, si queréis, los que sabéis de música sabéis lo que estoy diciendo, está como en anacrusis, ¿no? Por lo tanto, namorada, cuadrado, en el alma, cuadrado. Y lógicamente el cuadrado es, como ya hemos visto en alguna ocasión, el símbolo del enclaustramiento, el símbolo también el símbolo del espacio cerrado, el símbolo de la casa, etcétera, etcétera. ¿Veis lo que quiero decir de una manera muy clara, ¿no? Y bueno, con todo esto, lógicamente, pues podemos concluir muchas cosas, ¿no? Yo la conclusión más clara que veo y que tengo es que
es un ejemplo perfecto para que nos demos cuenta de cómo lo aparentemente sencillo esconde enormes complejidades. Y nada es azaroso. Quiero decir, en el momento de la composición, de una manera instintiva o de una manera consciente, todo esto que yo estoy diciendo y más cosas que seguramente alguien habrá encontrado, he consultado nada de bibliografía en absoluto, me suele aburrir. Alguien habrá encontrado muchísimas más cosas, o yo mismo cuando vuelva a analizarlo encontraré otras, o vosotros también podríais encontrar siempre sin sobreinterpretar, ¿vale? Pues digo que es un ejemplo perfecto de lo genial y lo complejo que es esa poesía aparentemente fácil y aparentemente sencilla, como aparece en muchos manuales, de la lírica de tipo popular. Y para terminar, bueno, os he dejado ahí un enlace para que escuchéis una versión y yo me voy a ir callando y voy a poner durante unos segundos esta versión que encima está grabada en directo, como veis, en una iglesia que tiene toda la pinta por el tema de los arcos de medio punto, las bóvedas de cañón, de que sea románica, por lo tanto, pues ya sabéis que son parte de mi devoción o una de mis devociones, y la vamos a escuchar. Creo que se llama, el autor no lo he puesto ahí, pero como he puesto el enlace, eh, mantenemos la honestidad intelectual, eso es lo que quería decir y lo que estaba buscando, pero creo que se llama Emilio Arias, si no, pues da igual. Y con esto, bueno, en un poquito más de media hora hemos hecho el comentario, espero que os sirva para los vuestros. Eh, Adiós. Malferida iba la garza enamorada. Sola va y gritos daba enamorada. A las orillas del río la garza tenía el nido, ballestero la herido en el